Luis Rodrigo de Castro, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo es Rishi Sunak? Porque al final es una persona muy joven, tiene 42 años, estábamos diciendo que hemos hecho bueno, pues una lista, hemos tirado un poquito más hacia atrás en el tiempo y hasta 1770 no hemos visto a nadie tan joven, por debajo de los 42 años, convertirse en primer ministro británico. Lleva solo 7 en el Parlamento, como miembro del Parlamento empezó en 2015, estamos en 2022, son solo 7 años. ¿Cómo ves a Rishi Sunak como uno de los primeros ministros que bueno, han conformado esta historia tan larga de primeros ministros de 2022, es el tercero este año, y no sé si consideras que a lo mejor podría poner un poco más en común o juntar de nuevo, unir de nuevo a un partido conservador que está tan dividido? Bueno, pues ese es uno de los primeros y más importantes desafíos que tiene el potencial nuevo primer ministro y también líder del Partido Conservador, porque si accede al cargo de primer ministro será porque habrá sido ratificado por, en este caso, los miembros del grupo parlamentario de los comunes como líder del Partido Conservador. Por tanto, este es el primer paso. El segundo, bueno, casi simultáneo, una cosa lleva a la otra, será nombrado por el rey Carlos III primer ministro. Rishi Sunak es un, entre comillas, recién llegado, lleva 7 años, pero comparado con la trayectoria de alguno de sus colegas en los comunes, pues que llevan incluso 3, 4 décadas siendo diputado, bueno, pues Rishi Sunak lleva solo 7, pero no es alguien sin experiencia. Él viene del entorno empresarial, él ha trabajado, tiene experiencia en Goldman Sachs, por ejemplo, y uno de los principales desafíos que tiene es el utilizar toda la experiencia que tiene, todo ese bagaje empresarial en el entorno económico para fortalecer a un partido devastado tras la crisis levantada por el gobierno de Liz Truss. Y aquí quiero hacer una matización. Rishi Sunak lo va a tener, entre comillas, un poco más fácil que hace mes y medio, porque él precisamente en la elección que perdió frente a la ya ex primera ministra, él alertaba del peligro que podía suponer las medidas que Liz Truss proponía de materializarse, de llevarse a cabo. Con lo cual, él ya avisaba de que esto podía llevar a la catástrofe. Ahora se ha visto que acertaba, como acertó a lo largo de los 2 años en los que fue ministro de Economía con Boris Johnson, cuya gestión, pues bueno, no fue en absoluto mala, sino todo lo contrario. Bueno, hablabas de que entonces cuando estaba también en la carrera por ser primer ministro y que perdió frente a Liz Truss, no estaba de acuerdo con las medidas que estaba apuntando la ex primera ministra. ¿Cuáles son las medidas, por tanto, que tiene ahora Rishi Sunak? ¿Qué es lo que quiere hacer y cómo pretende reflotar la economía del Reino Unido, Luis? Aquí también es una cosa que creo que es importante también mencionarla. Rishi Sunak llegó hasta la última ronda con Liz Truss por la disputa por el liderazgo del Partido Conservador, pero perdió debido al voto de los afiliados del Partido Conservador. Sin embargo, él fue en la última ronda en la que los parlamentarios, solo los parlamentarios votaban, llegó en cabeza, fue el más apoyado entre sus colegas en el Parlamento frente a Liz Truss, que luego pues, se hizo con el voto a favor de los afiliados del propio partido. Para enderezar la economía, ese es el principal desafío, el potencial nuevo primer ministro, hasta dentro de unas horas, hora y media no se confirmará, pero lo que tiene, de hecho los mercados ya parece que están aceptando o están acogiendo bien la llegada de Rishi Sunak al 10 de Downing Street. Los mercados están reaccionando, al menos positivamente, a raíz o después del anuncio de Boris Johnson de no competir, es decir, como que ya se da por hecha la victoria de Sunak. Penny Mardon no parece que vaya a conseguir los 100 diputados que deben respaldarla para poderle disputar el liderazgo a Sunak. Por tanto, esa es la primera señal, una reacción positiva de los mercados. Él ha sido ministro de Economía, con lo cual no es un recién llegado, no es alguien que no tenga idea de cómo funciona la economía británica. Ha sido ministro durante 2 años, por lo tanto, él ya tiene ese know-how de cómo funciona la economía británica. Y para ello creo que lo que debe también dar un primer mensaje en la formación del nuevo gobierno. Debe nombrar un gobierno que a los ojos de la luz pública, de la opinión pública, aparezca como un gobierno de gente competente, de gente experta en los asuntos de los que debe
entender, de los que debe gestionar. Debe ser un gobierno capaz de entenderse no solo con la sociedad, sino también con el ámbito empresarial y, sobre todo, profesionalizar un poco esa labor gubernamental. Obviamente, Rishi Sunak ha sido ministro de Economía, él no será ministro de Economía ahora, él será primer ministro, pero está muy claro que la gestión directa de la economía británica, que es una de las más importantes a nivel mundial, estará bajo su control directo y esto ayudará bastante a intentar reponer tanto la imagen, sobre todo a la hora de recuperar la confianza de los mercados internacionales en la libra, cosa que parece ser, como ya indicaba hace un minuto, que se está produciendo por esa reacción positiva de los mercados, pero también intentar reflotar al Partido Conservador de las encuestas que a día de hoy, si hubiera una contienda electoral, resultaría en un descalabro frente al competidor, al Partido Laborista de Keir Starmer. Por cierto, hablabas de quién podría ser el ministro de Economía. Entiendo que si Jeremy Hunt también ha sido, bueno, ha respaldado mucho a Rishi Sunak en la anterior campaña, pero también en esta, entiendo que podría permanecer en ese cargo, ¿o consideras que puede haber otra persona a la que Rishi Sunak considere mejor para ese puesto? Bueno, eso, ¿quién considera a Rishi Sunak más acertada, la persona más acertada para hacerse cargo de la cartera de Economía? Solo lo sabe él. Obviamente, el haber respaldado al candidato a primer ministro en la fase preelectoral, entre comillas, de esta elección interna, pues le da muchas bazas. El haber sido nombrado hace poco por Liz Truss también le da una baza adicional, pero habrá que ver finalmente a quién designa el potencial nuevo primer ministro para hacerse cargo de una cartera tan sensible. Sí que es verdad que el haber discrepado ha estado 4 días en el cargo de ministro de Economía, pero seguía una línea totalmente contraria a lo que defendía Liz Truss, es decir, Jeremy Hunt desmontó el plan económico del hasta ahora Premier y eso, hombre, pues le da algún punto a favor. Si finalmente Rishi Sunak decide prescindir de sus servicios o confirmarle en el cargo, lo veremos de aquí a 24 horas. Bueno, cambiamos de país porque quería preguntarte también por Italia. Este fin de semana ya hemos visto cómo Meloni juraba el cargo de primera ministra italiana y, bueno, entre otras cosas también ha elaborado ya la lista de ministros que va a tener su equipo. El ministro de Economía no va a ser un tecnócrata, no va a ser un Mario Draghi 2.0, sino que es alguien de dentro del partido de la Liga. No sé si es un error el no haber fichado a una persona de dentro del mundillo económico, podríamos decir, como ministro de Economía, cuando los mercados financieros, desde luego, que están mirando a Italia con mucha cautela por lo que pudiera suceder con su presupuesto y con su déficit. ¿Te parece un error haber fichado a Giorgetti en este caso? En principio no, en principio al final la política la hacen los políticos. Sí que es verdad que en Italia en los últimos tiempos pues se ha tendido por aquello de darle mayor estabilidad al país y bueno, por supuesto a Italia, pero por extensión también a la Unión Europea, a la eurozona, a la moneda única. Bueno, pues se ha optado por ese modelo de tecnócrata al frente de un ministerio tan sensible. Aparentemente, bueno, pues no hay nada de momento que indique que, bueno, no sabemos la trayectoria que llevará Giorgetti, cuál será su balance al final de su mandato como ministro de Economía. Lo que sí quiero resaltar es que si bien viene de un partido cuyo líder pues está o tiende o nos tiene un poco acostumbrados a la parte más mediática, Giorgetti, igual que pasa con Tajani al frente de Exteriores, son dos personas interesantes puesto que tienen un perfil institucional, es decir, no siguen esa estela mediática de los líderes tanto de Forza Italia, Silvio Berlusconi, como de la Liga, Salvini, sino que tienen una imagen, un comportamiento, una línea un poco más institucional y en este sentido, pues de momento parece ser, o lo que nos apunta esa línea más pausada, más sosegada, es que podría haber cierta continuidad con el gobierno precedente encabezado por Mario Draghi.
Bueno, también hablabas del ministro de Exteriores, y es que casualmente también es una persona que viene del partido de Berlusconi, que en los últimos días ha sido bastante polémico por, digamos que fardar entre comillas de su relación con Putin en reuniones cerradas, eso sí, pero se filtraron los audios y por eso al final es conocedor por parte de todo el mundo. ¿Cómo consideras que Meloni haya decidido poner a alguien del partido de Berlusconi como ministro precisamente de Exteriores? Bueno, aquí digo lo mismo que he dicho en el caso de Giorgetti con economía. Una cosa es que venga del partido de y otra cosa es que sea esa persona o que siga esa estela o que tenga ese perfil más mediático. En el caso de Tajani yo creo que la elección ha sido extraordinaria. Tajani es el número 2 del partido de Berlusconi, pero no es Berlusconi. Es decir, forma parte del Partido Popular Europeo, tiene una trayectoria europeísta, internacional, sólida, consolidada. El Tajani ha sido presidente del Parlamento Europeo, ha sido miembro eurodiputado durante bastante tiempo, conoce lo que en castellano llamamos los entresijos de la política europea, con lo cual es una persona que tiene el conocimiento de cómo funciona eso, es una persona muy bien relacionada y está muy bien considerada. De hecho, si Berlusconi, vamos a utilizar un poco términos coloquiales para que a lo mejor también la audiencia lo entienda mejor, si Berlusconi fue el pirómano que prendió fuego un poco en esas declaraciones en los últimos días en los que se estaba negociando el gobierno italiano, Antonio Tajani fue el bombero que apagó ese fuego, con lo cual contribuyó a limar asperezas y a restar tensión en esa fase de negociación. Ya digo, a mí el nombramiento de Tajani me parece que ha sido una jugada maestra de Meloni. Por supuesto, viene del partido de Berlusconi, como decías, pero creo que en absoluto puede compararse la trayectoria no solo política, sino mediática de Tajani con la de Berlusconi. Y además aquí quiero hacer un apunte. Tajani es un político muy amigo de España, de hecho habla bastante bien español, con lo cual de manera indirecta creo que las relaciones bilaterales entre Italia y España bajo el mandato de Antonio Tajani como nuevo ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del Consiglio del gobierno italiano, creo que pueden salir reforzadas en los próximos meses. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Muy interesante tus aportaciones sobre lo que estamos viviendo, desde luego, en el Reino Unido y en Italia, que también pues tienen mucho que ver con lo que está sucediendo en la economía actualmente. Luis, gracias. A vosotros, un placer. Vamos a hacer nosotros una pequeña pausa publicitaria, pero no se